Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 6:30. Bienvenidos, Juan José Martel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Ernesto, gracias. Buenos días a todos los amigos. Gracias, don Ronald Umaña, también gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a mis compañeros del panel, buenos días a Tania y, por supuesto, un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Gracias, Julio Valdivieso, también por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a la... Ya está Tania con nosotros. Me dicen, hola Tania, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos, como siempre, y disponer de tu tiempo para, desde luego, darnos tu punto de vista para nuestros televidentes con los temas. Okay. Buen día a toda la teleaudiencia. Un saludo también a ti, Ernesto, y a todos los compañeros panelistas en esta mañana de viernes. Quizás comenzamos un poquito. ¿Cuál es tu valoración, Juan José, sobre lo que sucedió ayer en la comisión esta que investiga el tema de fondos? Salió como punto central la fundación Fundaspad, ¿verdad? Que venía de ser antes una asociación ASPAE, creo que era, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que la investigación continúa, eso es importante. Se va develando el mecanismo a través del cual se recibían estos fondos por parte de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál era el mecanismo? Creo que eso es importante establecerlo con bastante precisión. ¿Cuál ha sido la forma, cuál ha sido el método a partir del cual estos recursos han pasado de ser fondos públicos hacia organizaciones de sociedad civil? Es evidente que hubo una constancia en recibir esos recursos durante varios años, es decir, son varios los años en que se consta que esta institución recibió recursos. Eso es muy importante porque a lo largo del periodo, al parecer, anda por unos 700 y tantos mil dólares los que en conjunto recibió. Creo que eso es innegable, hay documentos que se han presentado, existe el material necesario y yo creo que de lo que se trata es de ver también en qué se invirtieron esos recursos. Algo que es muy importante es el recurso público debe de orientarse siempre a las prioridades y debe de garantizarse su mayor eficiencia en el manejo y deben de haber siempre resultados muy claros y muy objetivos. Creo que esa es la parte fundamental que para mí va quedando como lección en este proceso. Datos curiosos es que esta institución en un porcentaje alto, lo reconoció uno de los que estuvo ahí, pertenece a un solo partido político en un 90%. Un elemento interesante, pero ojo, o sea, ¿le ves lógica tú a eso? Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una de las características que tiene nuestra sociedad civil y por eso es que yo insisto, las organizaciones de este tipo de sociedad civil es importante que existan, pero no pueden ser las que en la práctica estén como calificando democracia, porque son pequeños grupos de interés, 20, 30 personas que comulgan ideales, se juntan en torno a un objetivo que puede ser lícito, que puede ser ético, que puede ser correcto y sobre esa base comienzan a trabajar. Pero yo creo que lo importante es en cada entrevista hay que ir viendo cómo el fondo de las cosas se va develando. ¿Por qué? Porque habrá que definir políticas. De esta comisión, lo menos que puede salir, lo menos que puede salir, es una recomendación a la misma Asamblea Legislativa. Para modificar. Se debe de modificar cuáles son las nuevas reglas a partir de las cuales se les van a dar recursos a las organizaciones no gubernamentales o se debe de suspender. En todo caso,
Yo creo que lo más importante es eso. Ahora, de ahí para allá, si se derivan delitos, etcétera, creo que habrá que moverlo también. Bueno, miren, pues a mí me parece muy normal que realmente amigos hagan este tipo de organizaciones, ¿verdad? Porque ahí criticaban que todos eran del FMLN, pues sí, los del FMLN eran amigos entre ellos, ¿verdad? Es difícil de que entre enemigos o de un partido como ese vayan a tener de otro. Es normal, natural, hombre, en esta sociedad sobre todo, ¿verdad? En esta sociedad tan polarizada, ¿verdad? Ahora, el fondo de las comisiones sigue siendo un fondo político. El problema es que han estado perdiendo todas las batallas, ¿verdad? Eugenio Chica salió muy bien. Ayer me encantó ver el medallón que llevaba, ¿verdad? De no al Bitcoin, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Y quiero decirles que Fundaspal, de lo que yo recuerdo de toda la actividad que hacían mucha actividad en aquella época. ¿Verdad? Me parece que era una ONG muy activa, muy dedicada a su trabajo. Salieron cosas importantes en eso, yo no lo he terminado de ver, pero por ejemplo el hecho de que se cree una comisión para ver los fondos de Alba Petróleo, ¿verdad? Para investigarlos también, es una cosa bien importante, ¿verdad? Yo coincido con el licenciado Martel en que en realidad al final lo que se tiene que sacar de esto es una nueva ley, porque sí me parece que tiene que quedarle claro a la población, porque parece que hay una confusión, es decir, todos tenemos derecho a asociarnos, el artículo 7 de la Constitución así nos lo confiere. Ese no es el problema. Yo creo que se han desviado la atención los que intentan defender este mecanismo defraudatorio de defalco al Estado a través de del derecho a la asociación, y no hay que confundirnos, es que nadie está cuestionando, o por lo menos yo no cuestiono el derecho de asociarse. Pueden ser todos del mismo partido, puede ser incluso todos de la misma fracción, que de hecho así era, todos del mismo partido político, igual que en aquella ONG del ministerio donde estaba el señor Aristides, que estaban todos y sacaban los fondos de las tienditas penitenciarias. Entonces no es la situación de asociarse, es la situación de asociarse para continuar sacándole fondos al Estado a través de un mecanismo, entre comillas, legalizado, a través de la función legislativa, en donde ellos mismos eran juez y parte, se autoatribuían los fondos sin ningún sustento constitucional, muchísimo menos legal, es decir, de ninguna naturaleza, y esto al final viene a sumarse como uno de los mecanismos defraudatorios. Todavía hace falta ver las licitaciones dentro de la Asamblea, pero esto viene a ser como uno más de tantos mecanismos defraudatorios de sustracción del erario público que se dio en El Salvador, y que hasta ahora se ha desvelado y que hasta ahora se tiene la posibilidad de que conozcamos. Veamos, Julio, ¿cuál es tu impresión sobre esta, digamos, tema, sobre esta investigación que está haciendo la comisión? En primer lugar, tenemos que entender cuál es la naturaleza jurídica de esta comisión de investigación, Ernesto. Es decir, porque lo que se pretende a través de esta comisión es revelar aquellos procedimientos para establecerse cuánto se asignaron fondos a determinadas ONGs. La primera deuda que se tiene es que no conocemos cuántas ONGs, ni los nombres de las ONGs, ni mucho menos quienes conforman las juntas directivas de esas ONGs. Creo que debió haberse empezado por establecerse todo un listado para investigar a todas, independientemente de su naturaleza y su conformación. ¿Por qué razón? Porque la ONG significa organismos no gubernamentales. ¿Qué debería de ser en realidad? Esto demuestra la falta de verdaderas políticas de Estado para atender aquellas necesidades que el pueblo reclama. Es decir, ¿por qué razón? Porque habían muchas ONGs que a través de ellas financian pagar maestros en un determinado municipio porque no tenían cómo. Es cierto. Es una realidad que no se puede negar, pero en realidad ¿será esa la voluntad de querer hacer la cosa? No. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de proporcionar ese servicio. Entonces yo creo que la falta de políticas de Estado para atender aquellos problemas ha sido una pieza fundamental y que deberá ser de una de las recomendaciones que haga esta comisión. El segundo tema es que ellos deben de estar claros que están partiendo de indicios. Y deben de estar claros también qué significa un indicio. Un indicio significa partir de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido. Entonces, en ese orden de trazabilidad,
Está claro que hubo recursos, por supuesto, porque ahí está. Lo que no está claro es el destino que han seguido esos recursos. ¿Cómo se van a aprobar? Bueno, ahí la Corte de Cuentas tendrá que jugar el rol más importante para ver si esos recursos que le fueron asignados fueron destinados específicamente para el fin por el cual esa ONG se terminó. Y hay algo que decía Juan José, dice, miren, también hay un par de shows. Sí, pero la verdad que ese show es un show político, que tiene consecuencias políticas. ¿Por qué razón? Porque se está exhibiendo de una manera que no es conveniente para la misma comisión. Y yo quisiera terminar ahí en este tema, Ernesto. ¿Cuál va a ser la conclusión de este dictamen o qué se va a hacer perseguir? En primer lugar, creo que queda demostrado que es necesario legislar de una manera precisa, clara e inequívoca para evitar discrecionalidades. Porque con el simple hecho de establecer por qué a unas se les asignaba X cantidad y por qué a otras se les asignaba X cantidad, empieza una discrecionalidad. Segundo, un conflicto claro de intereses. Y eso no se puede negar. ¿Qué debe de entenderse en esa legislación? Que no se puede ser juez y parte a la vez. ¿Cómo se va a demostrar eso? Hombre, con la certificación que establece el Ministerio de Gobernación de quiénes son los miembros de la Junta Directiva, versus en ese momento quiénes son los diputados. Es decir, no hay tanta vuelta para darle y establecer. Y finalmente, ¿verdad? Yo creo que si además hay ilícitos, pues hombre, tendrán que certificarse, porque hay que decirlo muy claro. Las decisiones de esta comisión no tienen ningún efecto eminentemente jurisdiccional, no son vinculantes, no tienen efectos penales, pero si en el transcurso determinan que se pudo haber cometido un ilícito penal. ¿Qué esperaría yo, aparte de que se debe de llegar al fondo de las cosas, de lo que pasó? Creo que eso no es morbo, eso es la necesidad que tiene la sociedad de conocer qué se hizo con sus recursos, qué se hizo con su dinero. Yo diría, aparte de eso, si se quiere continuar con esta dinámica de entrega de recursos públicos, hay al menos 4 elementos que yo quiero destacar que deben de tomarse en cuenta. Es decir, entonces el primer elemento es cuáles son los criterios de financiamiento concreto. Segundo elemento, cuál es el procedimiento, cuál es la metodología para solicitar acceso a este financiamiento. ¿Por qué unas no y otras sí? Que es la gran pregunta que nos hacemos. Eso se resuelve con un mecanismo concreto al que todos puedan acceder. En tercer lugar, debe de haber un mecanismo de evaluación de resultados. Y finalmente tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas de ese dinero. Entonces, creo que el buen fruto de estas comisiones tiene que ser una buena legislación, que termine en una buena legislación. Yo ahí disiento con mis dos compañeros de que primero hay que ver si es una facultad inherente o no de la Asamblea asignar recursos. Por eso hay que hacer la ley. No, es decir, la Asamblea como tal, es decir, si esa es facultad de la Asamblea, yo lo he venido... Regalar pisto. No lo es. No lo tiene, es decir, bueno, por lo menos en la Constitución que yo he leído. Pero es que mira cómo hacen formalmente el juego. Todo viene del Ejecutivo. Al final ahí por eso es que pero ¿quién te aprueba? ¿Quién te aprueba? El que aprueba es la Asamblea Legislativa. La Asamblea aprueba. Son los diputados que votaron por eso. Entonces la pregunta primera que hay que establecerse, bueno, entonces modifiquen la Constitución, le dan la potestad a la Asamblea de que o no se la dan. Hacer, o no se la dan. Punto. Pero hombre, si vamos a estar así, que vía una ley secundaria, vamos a tratar de formalizar, honradamente no. Hoy que viene la reforma, sería bueno dejar clara esa parte y solo termino con esto. Cuando se habla de los criterios de Juan José, es cierto, pero yo decía, es que no debería de haber criterios, porque si el Estado cumpliera con todos los fines para los cuales no hubiera necesidad de ONG. Estás hablando de El Salvador, ¿verdad? Pues sí, de El Salvador, ¿verdad? Pero ese ya no es problema de la Constitución ni problema. El problema es que no hay una política que ayude a definir un problema social. Educación, salud, seguridad. ¿Vas a crear ONGs para ir a hacer eso? No, ¿por qué? Porque es de los fines del Estado. Pueden haber, el punto es si es necesario que reciban fondos del Estado, ese es el punto de fondo.
que haya una ONG es parte del derecho de organización, que quieran contribuir a resolver un determinado problema. Si no hay necesidad, ¿para qué la vas a hacer? Pero no con pistos del Estado. Reciben fondos del Estado. Pero no con pistos del Estado. Están creando una ONG de altruismo y lo que querrá. Pero ¿por qué vas a necesitar dinero del Estado? Bueno, porque el fin que se persigue es altruismo. Yo tengo mis reservas porque sé que hay algunas ONG que en realidad sí han cumplido. Porque en todo caso que lo haga el Estado. Pero en todo caso eso lo que denota, y con esto cierro, es la falta de política que ha tenido el Estado para atender los principales problemas que este país aqueja. Aquí el problema ha sido el que a mí me parece no solamente claro, sino que ofensivo. Cada uno de estos mecanismos que se han desvelado para sustraernos los dineros y que vienen y se sientan y dicen: esto era legal, todo lo hice dentro del marco de la ley, me otorga facultades la Constitución, la Constitución no otorga esa facultad, eso es mentira. No hay nada que legitime este tipo de actuación en donde personas de una misma fracción que tiene el poder de negociar con otra más pequeña, como de hecho pasó siempre en el pasado, para lograr los 43 votos y entonces decidir y repartirse los fondos hacia ellos mismos. Los que tomaban las decisiones son los que asignaban los recursos, son los que no rendían cuentas, son los que distribuían discrecionalmente sin facultad legal, porque es cierto. Es decir, no hay más facultades para los funcionarios que las conferidas en la ley, y aquí no está conferida esa facultad ni siquiera en la Constitución, mucho menos va a estar en una ley. Es mejor estas personas que están ahora a las que salieron, que lo único que hicieron fue buscar mecanismos defraudatorios de nuestros dineros públicos. Decían al inicio, es que no tienen experiencia, es que no conocen sobre los temas. Precisamente eso es lo que esperábamos, que no conocieran y que no tuvieran la experiencia, para que no llegaran maltrechos de la mente a seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo espero que mejoren. Llevan 100 días, pero creo que pueden mejorar, y que pueden mejorar bastante si se preparan bien, porque de verdad, yo insisto, me quedé esperando en la especificidad de los dichosos proyectos para apoyar, porque son proyectos para apoyar políticas públicas. Las ONG no pueden recibir fondos. En la teoría que sí pudieran recibir fondos, no podrían recibir algo que no tenga que ver con políticas públicas del Estado, porque entonces estaríamos financiando algo completamente privado que no tiene nada que ver con toda la sociedad. Fíjate que hay un tipo de fondo público que llega a las ONGs, que no pasa por la Asamblea y, ojo, no está siendo investigado por esta comisión. Amigos de la comisión, pónganle atención a esto. Hay organizaciones no gubernamentales, hay ONGs, fundaciones, que reciben donaciones de grupos de empresarios privados. ¿Qué significa esto? Que aparece una fundación, que la Transparencia, que las Carmelitas Descalzas, lo que sea, y ese recibe dinero de donaciones que una empresa X le da. Pero esa donación que esta empresa X le da no es todo caridad, sino que se la deduce de los impuestos. Es decir, que en el momento en que se está deduciendo de impuestos esos recursos que le está entregando a una fundación, es como que esté entregándole dinero público. Lo que sí no pueden evadir es su responsabilidad como miembros de una comisión. Y para eso te preparas, para eso sabes, vas con preguntas, vas con finalidades. Eso y te das cuenta que no lo hacen. Bueno, yo no sé si se los preparan. Están aprendiendo, siempre hay un costo en todo aprendizaje, en la vida, en la sociedad, y han sido los primeros meses de este esfuerzo. Ahora, esto obviamente tiene que irse modificando, tiene que ir cambiando. Si no cambia es otra cosa. Pero es el costo. Si no cambia, la gente lo va a cambiar. Así es. Y como hablando de costos, ¿verdad? Ahí se habla de plata y no sé qué. Pero yo muchas veces he dicho la cantidad de plata que nos cuesta esa gente. Hoy le subieron a 14,000 y pico de pesos para los asesores a cada uno de los diputados. Y esa plata, de eso no se habla. A ver, veamos el tema ya relacionado con este anteproyecto de ley de reformas a la Constitución, que ha generado una serie de inquietudes, por un lado positivas y por otro lado también un poco llamando a la incertidumbre, sobre todo por algunos temas neurálgicos que esta tiene. Uno de los principales argumentos que plantean sus promotores es que
este anteproyecto recoge el espíritu de opinión de varios sectores jurídicos del país, ¿verdad?, como una primera etapa de consultas para lograr enriquecer este documento y que termine al final siendo de la complacencia de todos. A ver, abro el debate, comienzo con Tania. Voy a ir con Tania y luego pues con el tiempo prudencial para que el resto de ustedes también opinen. Y luego entramos en el debate, aunque yo creo que aquí hay que entrar ya al debate porque ya son elementos que se han conocido de manera anterior. Bueno, aquí lo dimos a conocer hace 2 semanas por primera vez. ¿Verdad? Hace 2 semanas por primera vez. A ver, y ustedes también tuvieron una reunión con el vicepresidente de la República que creo que fue muy productiva para aclarar algunos aspectos fundamentales. A ver, Tania. Yo creo que para prepararnos psicológicamente para la lectura, yo hablo por muchas personas porque leí bastantes comentarios sobre un tema específico, hay que apartarnos la parte religiosa y quedarnos con la parte únicamente humana y legal, porque una cosa es la Constitución y otra cosa es la religión. Y siempre han estado definitivamente y van a estar por muchísimo tiempo, sobre todo en este país, en una cultura como la nuestra, van a estar íntimamente vinculados. Sin embargo, tenemos que entender, y yo creo que ya estaba en la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Aquí no dice quién es más y quién es menos, dice ante la ley todos somos iguales. Ahora se ha venido a reconocer de una forma más clara esa igualdad en lo que se refiere a que todos tenemos derecho a la familia. Ese me parece que era un derecho inherente al derecho a la igualdad, porque en la medida en la que somos iguales tenemos los mismos derechos. Entonces no se está legislando, decía el vicepresidente, de una manera específica porque eso queda para la ley. Aquí lo que se está dejando es una puerta abierta para que El Salvador se incorpore al reconocimiento de esa gama de derechos humanos que ya la mayor parte de estados en el mundo entero los reconoce. Creo que esto, Ernesto, y lo decíamos en tu programa de radio, creo que va a abrir el principal debate a nivel nacional. Creo que va a costar mucho tiempo este debate, porque si algo tiene esta, es que quita muchas dudas que muchos cuestionaban, que este proyecto de reforma iba a ser de aplicación inmediata, que iba a ser aprobada a través de un referéndum. No hay nada de eso. Se va a seguir el mismo mecanismo del 248. Es decir, van a presentar la iniciativa a 10 diputados, la tienen que aprobar 43 diputados y la va a ratificar la siguiente, si es que la ratifica en los términos que ha sido propuesto. Con los 2 tercios. Con los 2 tercios de votos. Es decir, era la parte procedimental. Pero hay que decirlo muy claro. Yo me he tomado la libertad, solo he estudiado la parte dogmática de la reforma, que va del artículo 1 al artículo 28, no he entrado a la parte orgánica de la Constitución, pero desde los primeros proyectos de reforma he visto como 4 o 5 fuertemente que van al corazón, dijéramos, de la parte dogmática de la actual Constitución. Uno de ellos es que empieza a haber una mezcla y se retoma el tema del medio ambiente de una manera constitucional que ya mucho se reclamaba. Estamos frente a una reforma constitucional de gran calado. Estamos hablando de una propuesta que lleva al menos unos 198 artículos. 200. Yo me quedo con la clasificación que muy bien hace Julio, en el sentido de que hay una parte dogmática y hay una parte orgánica en la Constitución. Yo diría, hemos comenzado a revisar la parte dogmática. Son 215 reformas, nos dicen acá. Pero en total son 198 artículos, me parece, exactamente. Entonces, yo he comenzado a revisar lo que se conoce como la parte dogmática. Yo digo lo siguiente: la Constitución de 1983 tuvo grandes limitaciones, no solo del tiempo en que se hizo, sino que estábamos en un momento de guerra interna. Por lo tanto, el factor limitó los actores que participaron, pero además era también un momento en que la Guerra Fría en el mundo recrudeció, y eso le puso límites al proceso de la Constitución. A eso hay que agregar el desarrollo de la tecnología. No teníamos, creo que ni computadoras, empezaban, creo, tal vez las primeras PC, ¿ve? Y
en él ya había un contexto económico mundial diferente, menos virtualizada la economía. Creo que esos son factores que incidieron. Necesitamos actualizar. En síntesis, yo creo, apenas estamos comenzando a conocer este documento. Yo invito a todos los salvadoreños a que lo consigan, que lo comiencen a leer, que se comiencen a informar, porque de esa reforma depende nuestro futuro. No quisiera, antes de dejar de la pausa, este tema, porque también se despejan serias dudas. Por ejemplo, alguien creía que con esta reforma se iba a habilitar a alguien para que hubiera una reelección de manera inmediata. Eso no es cierto. De hecho, lo dijeron, pero para desprestigiarlo. No es cierto. Es decir, hay que poner en el contexto de una realidad. El sistema político y la forma de gobierno las dejan exactamente iguales. Es más, clarifica en el artículo 85 actual, que fue modificado por una sentencia jurisdiccional en donde permitieron las candidaturas no partidarias. Pero eso no decía la ley en el artículo 85. Ahora se reconoce también otra forma y ahí le quitan, dijéramos, esa exclusividad de accesar al poder a los partidos políticos y se la dan ahora también a otro tipo de organizaciones representativas del sector como una nueva forma de hacerlo. No sé, esto de la reforma, pregunta un televidente, que da pie para la creación y formulación de llegar a tener un solo partido político, por ejemplo, según dentro de ese documento que, como tú decías, Julio, muchos detractores a lo mejor buscan meticulosamente algunos aspectos que a lo mejor en el fondo no es ese el fin último. Por ejemplo, esto. La función, y tengo que decirlo, aquí es como abogado que estoy haciendo una interpretación de esta reforma, ¿verdad? Y tenemos la obligación de hacerlo. Lo que a mí sí me queda claro, que muchas de las cosas que se habían vertido no son ciertas, como por ejemplo que a través de esto se iba a permitir una reelección del actual mandatario. Es mentira eso. Es mentira. No está. Además, la reelección es permitida en nuestro país, sí, pero no de manera inmediata. Pero sí se puede hablar de este tema. Eso es importante, sí. ¿Verdad? Entonces, como ponerlo en el contexto. Y segundo, algo más importante, que el proyecto de reforma de esta Constitución iba a ser a través de un referéndum o de un plebiscito. Es decir, que ibas a tener. Sin embargo, respetan el procedimiento que establece el 248. Y quiero cerrar con esto. Yo apoyo mucho la posición de Julio en que el Tribunal Constitucional no puede estar interpretando la Constitución. Yo no soy abogado, pero siempre he tenido claro que la Constitución se atiene al texto de la misma, no a las interpretaciones. Porque si dejamos las interpretaciones, de aquí a mañana van a sacar cualquier interpretación, cualquier sala nueva que llegue, y no vamos a tener que quedar callados porque apoyamos esa parte. Yo estoy realmente en contra de eso. No se puede dejar a las interpretaciones de los humanos. No van a hacer un gobierno de jueces entonces, porque al final ellos van a estar haciendo, como decía uno de los libros. Eso es lo que estuvimos por muchos años. Así hemos estado y eso ya no se vale. Así es. Y eso es lo que hay que dejarlo. Me parece claro. Sí, o sea, aplicar la ley a conveniencia o interpretación de otros. Hay interpretaciones, hombre. Miren, ¿cómo se religió Hernández en Honduras? Con una interpretación. ¿Cómo se religió Ortega? Con interpretaciones. ¿Cómo se reelegía Evo Morales? Con interpretaciones. Aparte de haber perdido un referéndum, le interpretaron la ley y lo dejaron. No se vale. Por eso le decíamos, cuidado con las líneas jurisprudenciales que estaban sentadas. Que después dan vuelta. Mira el 85 que fue reformado. ¿Bajo qué argumento podías decir hoy no vas a cumplir una resolución? Cuando nosotros cuestionábamos, eso no era en contra de la sala, era en contra de los antecedentes que estaban generando. Lo que se estaba dejando la Constitución no puede ni interpretarse para arriba ni para abajo. Eso fue un mandato del pueblo, pero llama poder. Hay algo importante también. Sí, Dani. Que hay algo importante que lo mencionaron, me parece que los tres, y es que cuando hablamos, porque lo ratifican a través de un pacto social, así debe de entenderse la Constitución, eso debería ser la Constitución, pero nosotros revisamos la jurisprudencia que existe en el país y dicen, la Constitución es la expresión jurídica de la soberanía. Pero ¿cuál soberanía si nosotros no hemos tenido una participación directa únicamente representativa en los diputados? Entonces nosotros ahora vamos a participar directamente y esa parte es importantísima porque eso no estaba reconocido antes y eso no gusta mucho
No, a un no le sector gusta. de la comunidad internacional, sobre todo porque, como repito, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos lo que se defiende es la democracia representativa, únicamente. Julio señala de que la Constitución no se interpreta, que solo No la ley debería secundaria. interpretarse. No debería. Yo creo que toda ley debe de ser interpretada. El punto es que debe de ser interpretada acorde a su texto, porque cada vez que el juez aplica la ley en cualquier sentencia, de alguna manera está interpretando esa ley. Y creo que lo mismo con la Constitución. Si se declara que algo es inconstitucional, digamos, una ley es inconstitucional, permíteme, entonces significa que hay una forma de interpretar la Constitución. Yo creo que No el les abran problema las que puertas. tuvimos anteriormente es el que el texto se dejó de lado. Y el texto decía una cosa, Por eso es que los cuando dejas magistrados de abierta la puerta sala pasa decían, eso. Ahora, esa es mi pregunta, no, que se las vamos dejo a ver. a los que saben. Primero, déjame decirte que nuestro Código Civil establece cómo se hace la ley y cómo se interpreta la ley. Y dentro de la interpretación, bueno, a nivel doctrinario le llaman hermenéutica jurídica, que son las herramientas que nos dan a los abogados para poder interpretar la ley. Y nos dan una regla básica, Juan José, y te dice que cuando el sentido de una ley es clara, no desatendes el tenor literal, a menos que querés consultar su espíritu. Si una ley secundaria tiene oscuridad o no la, entonces viene lo que se conoce como la interpretación auténtica. Julio señala de que la Constitución no se interpreta, que solo No la ley debería secundaria. interpretarse. No debería. Yo creo que toda ley debe de ser interpretada. El punto es que debe de ser interpretada acorde a su texto, porque cada vez que el juez aplica la ley en cualquier sentencia, de alguna manera está interpretando esa ley. Y creo que lo mismo con la Constitución. Si se declara que algo es inconstitucional, digamos, una ley es inconstitucional, permíteme, entonces significa que hay una forma de interpretar la Constitución. Yo creo que el problema que tuvimos anteriormente es el que el texto se dejó de lado. Y el texto decía una cosa, por eso es que, los cuando dejas abierta la puerta pasa decían eso. otra. Esa es mi pregunta, que se las dejo a los que saben. Primero, déjame decirte que nuestro Código Civil establece cómo se hace la ley y cómo se interpreta la ley. Y dentro de la interpretación, bueno, a nivel doctrinario le llaman hermenéutica jurídica, que son las herramientas que nos dan a los abogados para poder interpretar la ley. Y nos dan una regla básica, Juan José, y te dice que cuando el sentido de una ley es clara, no desatendes el tenor literal, a menos que querés consultar su espíritu. Si una ley secundaria tiene oscuridad o no la, entonces viene lo que se conoce como la interpretación auténtica. A mí no me gustaría que la población se lleve una idea errada de la jurisprudencia, que vayamos a caer en el mal de satanizarla, igual que el que estamos haciendo con las ONGs. La jurisprudencia es importante, es necesaria y ha sido es el pie del cañón para el progreso. En realidad, a través de jurisprudencia se han desarrollado progresivamente el reconocimiento de derechos fundamentales. Yo pienso que sí es importante lo que sucede, y yo soy de las principales críticas que en El Salvador hemos sido gobernados a punta de jurisprudencia. Sin embargo, debo reconocer que es necesaria también. Lo que sucede es que aquí se ha dado la situación que hay dos factores que han tenido una injerencia clara en cuanto al resultado de esta interpretación que se ha hecho, porque no me parece mala si se hace de una forma histórica. El problema es, primero, el mecanismo de elección que viene a ser solucionado con este planteamiento de reformas. En segundo lugar, la falta de independencia de los funcionarios electos como consecuencia del mecanismo de elección. Entonces, si nosotros logramos puentear esos dos presupuestos, yo creo que podríamos tener el resultado de jurisprudencia que a nivel doctrinario nos enseñan en las universidades, que es el bueno, porque no es que la jurisprudencia sea mala. Lo que sucede es que aquí hemos tenido gobierno de jueces que nos han gobernado a punta de jurisprudencia, que han interpretado a punta de intereses de grupos minoritarios, porque no teníamos la facultad y no tenemos todavía de participar directamente y remover a esos funcionarios corruptos que protegen pequeños grupos de intereses. Entonces, esta ruptura se daría con estas reformas si se logran implementar. Ojalá y se haga pronto,
porque vendría a solucionar parte de los problemas más grandes que han venido a desembocar en corrupción y consecuente impunidad en el país. A mí no me gustaría que la población se lleve una idea errada de la jurisprudencia, que vayamos a caer en el mal de satanizarla, igual que el que estamos haciendo con las ONGs. La jurisprudencia es importante, es necesaria y ha sido es el pie del cañón para el progreso. En realidad, a través de jurisprudencia se han desarrollado progresivamente el reconocimiento de derechos fundamentales. Yo pienso que sí es importante lo que sucede, y yo soy de las principales críticas que en El Salvador hemos sido gobernados a punta de jurisprudencia. Sin embargo, debo reconocer que es necesaria también. Lo que sucede es que aquí se ha dado la situación que hay dos factores que han tenido una injerencia clara en cuanto al resultado de esta interpretación que se ha hecho, porque no me parece mala si se hace de una forma histórica. El problema es, primero, el mecanismo de elección que viene a ser solucionado con este planteamiento de reformas. En segundo lugar, la falta de independencia de los funcionarios electos como consecuencia del mecanismo de elección. Entonces, si nosotros logramos puentear esos dos presupuestos, yo creo que podríamos tener el resultado de jurisprudencia que a nivel doctrinario nos enseñan en las universidades, que es el bueno, porque no es que la jurisprudencia sea mala. Lo que sucede es que aquí hemos tenido gobierno de jueces que nos han gobernado a punta de jurisprudencia, que han interpretado a punta de intereses de grupos minoritarios, porque no teníamos la facultad y no tenemos todavía de participar directamente y remover a esos funcionarios corruptos que protegen pequeños grupos de intereses. Entonces, esta ruptura se daría con estas reformas si se logran implementar. Ojalá y se haga pronto, porque vendría a solucionar parte de los problemas más grandes que han venido a desembocar en corrupción y consecuente impunidad en el país. También el otro tema que esta semana vimos fue esto del nuevo impulso hacia lograr una reforma al sistema de pensiones, que es un tema... deberíamos de tocarlo en esta parte. Programa enterito. Pero... No, ese yo no me atrevería a hacer una opinión. Yo levanté bastante el tema en el periodo pasado en la Asamblea. Incluso presenté una propuesta que era muy seria, con base actuarial, pero ahí hay enormes y poderosos intereses, aparte que el tema es complejo. Todavía lo hay en este ambiente, en este nuevo escenario del país, todavía hay esos grandes. Aquí es una recomendación, señores de las comisiones: creen la comisión especial para investigar cómo se reformaron estas leyes de pensiones, cómo han agarrado el dinero de los pensionados, cómo es posible que hayan distintas clases de pensionados, si ese dinero no es del Estado, no es de nadie. ¿Saben cuánto hay en caja en las AFP hoy? Como 1000. Más bien, ayer. Todos hicieron piñata con el dinero de los trabajadores. 209 millones. Sí. Hay que develarlo, quienes votaron por esa reforma, porque esas reformas fueron precedidas por decisiones legislativas. Eso sí es interesante. Ese es un tema de país. Las AFP vieron que ahí había algo importante, ¿verdad? Tenían diputados, los de Arena. Y entonces se pusieron de acuerdo estos dos y se llevaron el pisto, que era del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía diputados. El pueblo, la gente, usted no tenía diputados. Y no te merece que es un tema de tanta trascendencia que merecería. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares que son de la gente, que son suyos. 12.000 y algo de millones de dólares que pueden desaparecer de la noche a la mañana. Mucho más si les hubieran pagado intereses decentes y si las AFP no se hubieran llevado tanto dinero. No, que sería mucho más si no se hubieran robado el dinero del Estado. ¿Se acuerdan que el 1%, el 1,25%, esos eran los intereses anuales? Hubo una inconstitucionalidad del porcentaje, ¿se acuerdan ustedes? Y pagando. Hasta el 45 sí era constitucional, pero de ahí para arriba. Si nunca debe haber sido constitucional. Julio, y pagando internacionalmente el 6%, el 7% y aquí al 1. a los bancos, y aquí el 1 a la gente. ¿Por qué al banco le pago el 6 o el 7 y a usted el 1? No se vale. No. Que expliquen esa parte. Mira, aquí hay Tania, ¿Y cuántos millones son, verdad? Porque es un platal. El silencio de Tania dice mucho. Y eso nos lleva a que tengamos pensiones pírricas. Correcto. Es que es un tema bastante complejo para discutir en solo 10 minutos y hablar un minuto. Entonces, no, aquí lo estamos calentando motores, Tania. Lo que necesitamos es el derecho a la vida digna de las personas tiene que dejar afilando el cormo, como dice don Neto. Sí, claro. El derecho a la vida digna de las personas tiene que dejar de ser un bien
del mercado, porque aquí las ONGs se enriquecen a millonadas mientras la gente se sigue muriendo. Sí, pero eso es una vergüenza absoluta. Pero yo creo que aquí cometemos una injusticia y le tiramos piedras a la ONG y le tiramos piedras a la ONG, y la ONG lo único que hace es cumplir la ley. Y la ley la hacen los diputados. ¿Cuál ONG? No, Perdón, las AFP, es que ya me contaminaron con las ONG. Las AFP, aquí le pasamos tirando piedras a la AFP y la AFP no tiene nada que ver. Pero miren, ¿de responsabilidad? No, son las leyes. Ellos cumplen la ley. Sí, pero es tan grosero este sistema, así con esa palabra. Perverso. No, la perversidad es una y la grosería es la otra, porque permitimos. Déjame decirte, hay gente aquí que ya debería estar disfrutando, entre comillas, es que se le puede llamar disfrute después de eso, y no deja de trabajar por las pensiones miserables que tienen, que ni siquiera... Por los intereses que le pusieron desde la época de Tony Saca. Pero mira... Las leyes y la falta de las leyes que hay es porque grupos de intereses movieron sus hilos para que existieran o no existieran. Entonces eso de que son inocentes tampoco es tan cierto. Yo creo que va a ser un debate también muy de fondo, Ernesto. Claro. Creo que no se para vale, verlo como el Estado de la Nación. No se vale. Sí. Ahí sí yo creo que todos deberíamos de estar expectativas. Este dinero no es del Estado, el dinero es de los trabajadores, y por lo tanto son los que deberían de estar tomando las principales decisiones. Este fue un sistema que se construyó en forma perversa. Bueno, no me resta más que, a nombre de todo nuestro público que ha estado atento y que nos premia, porque de verdad tenemos un público que nos premia con su sintonía y dándonos ese voto de confianza, porque como bien saben, este es un programa al que concurren invitados que piensan de manera diferentes para que logremos sacar una esencia a partir de los puntos de vista que cada uno plantea. Este no es un programa que nace para atacar o para defender a otros. Simplemente buscamos plantear el escenario como se encuentra y usted construya su propia lectura. Esa es la verdadera esencia de lo que es esta mesa de opinión periodística que este servidor, a lo largo de estos 22 años de estar en la empresa, Dios y los directores y propietarios, su junta me ha permitido desarrollar. Así es que, a nombre de todo ello, pues muchísimas gracias, don Ronald, gracias. Juan José Martel, gracias, licenciado Valdivieso, gracias, Tania. Tania también va a estar en el desayuno, siempre, ¿verdad? Tania, nos vemos en el desayuno, por favor, le esperamos todos ahí. los viernes, siempre. Sí. Para que no se quejen que no se les invita a desayunar. Después que no diga que no la llevamos. Sí, después no voy a decir que, ¿verdad? Bueno, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.